Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo navideño de Creados con Pasión. En esta ocasión vamos a recopilar y reciclar frutos secos. Crearemos 3 adornos muy vistosos y muy sencillos. Haremos un reno Rudolf con una nuez. También nos visitará Papá Noel, ¡ho, ho, ho!, bajo su bellota. Y para terminar, crearemos un bonito pajarillo rústico con una almendra. Si os gustan las 3 ideas de hoy, os invito a que os suscribáis al canal. Activad la campanita, de esa manera os llegarán todas las notificaciones. Quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es limpiar las cáscaras de nuestros frutos secos con alcohol. Lo haremos con todas las piezas que vayamos a utilizar en el día de hoy. A continuación pasamos el patrón de nuestros cuernos al fieltro y los recortamos. Os dejaré los moldes en mi página de Facebook. Ya los tengo recortados y ahora es un montaje muy sencillito. Yo he creado 2 modelos diferentes. Montaremos el lacito. Yo he utilizado en este caso uno en color dorado. Lo pegamos con silicona sobre la parte trasera de nuestros cuernos, presionamos bien y ya podemos colocarlo sobre la parte superior de la cáscara de nuez. No os lo he dicho, pero este es el único adorno de los 3 que haremos en el que es necesario comernos el interior de nuestro fruto seco. ¡Ñam, ñam, ñam! Pondremos silicona caliente sobre el interior de nuestra mitad de la nuez y pegaremos los renos. Los colocamos que queden por la mitad y que nuestro lazo quede por la parte trasera. Aseguramos bien todas las esquinas y a continuación pegaremos la otra mitad de nuestra nuez. Llega la hora de darle vida a nuestro reno. Podemos pintar los ojitos con un rotulador permanente, pero yo he decidido pegarle unos ojitos móviles de esos tan apañados que venden por ahí. De nuevo echo mano de la silicona caliente, pongo una gotita a la altura del primer ojo y cojo mi ojito con pestañas y lo coloco. Mismo proceso para el siguiente ojito, teniendo cuidado de colocarlo a la misma altura, no vaya a ser que nos quede nuestro reno un poquito bizco. Para la nariz, un pompón, y en este caso muy vistoso. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Yo creo que no necesita más detalles en su carita, porque con una nariz tan grande no es necesario pintar una boca. Vamos a ponerle un lacito con el mismo lazo dorado en la parte de abajo y vamos a utilizar un pequeño cascabel que pegaremos en la parte inferior. Una gotita de silicona a la altura del cuello de nuestro reno y ya tenemos un bonito adorno reciclando una nuez. Aquí podéis ver otro modelo con los otros cuernos que veíamos al inicio, pero en esta ocasión con lacito rojo. Yo creo que quedan unos Rodolfos la mar de simpáticos. Y ahora vamos con la segunda idea. Vamos a utilizar bellotas. Estas bellotas son del año pasado. Me gusta pasear y recopilar frutos secos cuando voy al campo y se mantienen en perfecto estado. Y lo único que he hecho ha sido pintar las caperuzas que vamos a utilizar de gorros con color acrílico rojo y la parte inferior con gesso de color blanco. Podría utilizar cualquier otra pintura porque como no lo vamos a lavar yo creo que no habría ningún problema, pero he utilizado gesso. Y las bellotas, después de limpiarlas con alcohol, le he dado una mano de imprimación y para el color de la cara, en la zona donde va a ir pintada la cara del Papá Noel, he utilizado pintura acrílica en color arena. Para esta manualidad vamos a reciclar corchopan, por lo menos aquí así es como se llama. Es el corcho del pórex o que protege los muebles o demás. Esta idea se la vi a una grandísima amiga, a Amparo, y su canal Amparo la Cruz Dui. Ya lo he utilizado en otras manualidades que hice anteriormente, pero bueno, a vosotros no os lo había enseñado. Y simplemente es coger un trocito de corcho de algo que tengamos por casa y con un rallador armarnos de paciencia y empezar a rallar el corcho si no nos da de entera, claro. Y si la purpurina es escandalosa, preparaos para la electricidad estática que tiene este corcho después de rallarse, pero nos va a servir para hacer unas barbas y unos pelos estupendos a nuestro Papá Noel. Digamos que también lo podemos utilizar como nieve artificial. Esta nieve artificial que acabamos de crear la vamos a utilizar
para la barba del Papá Noel y su gorrito, y que tenga una textura particular o singular. Para pegarla a la bellota vamos a utilizar cola blanca. Sirve cualquier cola que tengamos por casa, pero os recomiendo que sea una un poquito rápida, porque si no habrá que esperar un tiempo prudente a que ésta seque para poder manipular nuestro adorno. A continuación vamos a marcar las zonas donde no debemos poner cola o no debemos rellenar con el pórex, porque si no, no encajarían la parte de arriba del gorrito con la bellota. Marcamos con un lápiz y reservamos esas zonas. Colocamos la cola alrededor del gorrito y ayudándonos de un pincel extendemos. Ahora introduciremos nuestro gorrito lleno de cola en nuestro bote de nieve artificial y esta quedará bien pegadita a nuestro gorro. Debemos repetir este proceso con la zona del pelo y la barba de nuestro Papá Noel. Y así es como han quedado ambas piezas con el corchopán pegadito a las bellotas. Vamos ahora a marcar las facciones de nuestro Papá Noel. Lo podemos hacer a ojo directamente o con un lápiz marcamos primero donde queremos que vaya nuestra boca, nariz y ojos. Después repasaremos con rotuladores permanentes, los ojos en color negro, la nariz en color roja y la boca y los coloretes en un tono rosita. A continuación colocaremos un pequeño pompón blanco sobre nuestro gorrito y con un trozo de cordoncillo, que yo estoy utilizando algodón en color rojo y blanco, haremos un lazo con el que poder colocar y colgar nuestro adorno. Completaremos pegando el capuchón a la bellota. Para ir finalizando nuestro Papá Noel necesitamos hacerle un bigote y hemos esperado a tener la cara pintada para colocarlo por encima. De nuevo echamos mano de nuestra cola blanca, colocamos cola en la zona que va entre la nariz y la boquita y le ponemos por encima nuestra nieve artificial. Y aquí podemos ver a nuestro Papá Noel acompañado de 3 amigos, 2 de ellos con una barba diferente. He utilizado la pasta de nieve que usé en el vídeo anterior para el chipboard del pino. Yo creo que las 2 opciones quedan igual de bien. Vamos con la tercera y última idea, un lindo pajarito con almendras. Estos son los materiales que vamos a utilizar para el pajarito y como con los DUIs anteriores os los dejaré en la cajita de descripción del vídeo. Vamos a necesitar recopilar una ramita que encontremos por el parque y fieltro para hacerle un bonito gorrito. Aquí ya veis que he cortado el gorro en fieltro y compruebo que el tamaño es el ideal para la almendra, porque como no todas son iguales, hay que comprobarlo. Utilizo silicona caliente para pegar los bordes del cono y con cuidado de no quemarme y de que quede bien, lo voy pegando. Corto un poquito el exceso de abajo para que quede un bonito remate y vuelvo a comprobar que encaja perfectamente en nuestra almendra. Y ahora vamos a hacer un punto festón a la parte baja del gorro para adornarlo. Yo creo que todos más o menos sabemos coser, pero os voy a dar un pequeño truco para que todas las puntadas os queden del mismo ancho. Y es que pintamos 2 puntitos con un rotulador permanente sobre nuestro dedo a la distancia que queremos que queden nuestras puntadas. Y después simplemente tenemos que ir moviendo nuestra labor para hacer los puntos del mismo tamaño. Para darle un poquito de color yo voy a utilizar hilo en tono verde oscuro. Compruebo de nuevo una vez finalizada la puntada que queda bien el gorrito sobre la almendra y relleno con un poquito de guata para dar cuerpo al gorro. Y ahora ya sí podemos pegar con silicona caliente nuestro gorrito a la almendra. Para hacer las patas de nuestro pajarillo vamos a necesitar un alambre muy finito, pero yo no tengo ninguno que sea lo suficientemente fino o de un color adecuado, así que voy a proceder a limpiar un limpiapipas de los múltiples pelitos que tienen y para ello me voy a ayudar de unas pinzas de depilar. Quitamos bien todos los pelitos y podemos utilizar el alambre. Podemos guardar estos brillitos para cualquier otra ocasión. El siguiente paso será
formar nuestras patitas. Y echando mano de las herramientas que tengo de bisutería, alicates, de distintas formas y demás, vamos a ir modelando los 3 deditos de nuestro pajarillo y sus 2 patitas. Como va a ir pegado sobre la ramita que acabamos de encontrar en el parque o que tengamos por ahí, no es necesario que sea muy preciso. Vamos doblando todas las patitas y dándole forma. En lugar de hacerlas por separado, intentaremos que las 2 nos queden juntitas. Y cuando demos por finalizado nuestros piececillos, cortamos el exceso de alambre. Yo así las doy más o menos por buenas. Y ahora voy a utilizar cola blanca para pegar el alambre a nuestro pequeño palito. Y lo voy a hacer con la misma cola blanca que utilizaba para las barbitas del Papá Noel. Con un trocito chiquitito de cartulina hago un cuadradito, lo doblo por la mitad y recorto las esquinas para hacer el piquito del pájaro. Con este triangulito ya tenemos pico. Para los ojos, de nuevo con un rotulador permanente, un marcador permanente negro, pintamos 2 circulitos, pegamos el piquito con silicona caliente y con el marcador de color blanco o pintura acrílica si no tenemos otra cosa, le haremos unos pequeños puntos de luz a los ojos. He utilizado un cordel rústico que tenía por casa para hacerle el lacito de colgar. Yo creo que le va al estilo rústico de este pajarito. Y a juego con su gorrito de lunares blancos le vamos a colocar un pompón chiquitito. Para pegar las patitas a la almendra voy a utilizar silicona caliente, porque no tenía claro que con la cola blanca resistiera el peso de sus patitas. Y así es como ha quedado este pajarito de estilo rústico. A mí me ha encantado, me parece súper bonito, le falta piar. Y aquí podéis ver otras 2 versiones con almendras, pero esta vez he utilizado fieltro rojo y le he añadido un poquito de nieve artificial a sus pies. ¿Y qué me decís de este fiestero? Con su gorrito brillante y su pompón colorido. Yo creo que hacen un trío espectacular y que van a quedar genial colgados de las ramas del árbol de Navidad. Y de esta manera tan entretenida hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estas 3 ideas navideñas. Si es así, regaladme un dedito arriba. Y espero que me digáis en vuestros comentarios cuál de las 3 es vuestra preferida. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!